entera, tan guapo que está. Es una gran bendición estar aquí y hoy Dios tiene una palabra. Llega al que está a la par, Dios tiene una palabra para vos. La semana pasada en el discipulado general, la pastora Cris nos compartía la necesidad de poder ser personas relacionales, de poder tener relaciones importantes y vitales en nuestras vidas. Y ese día yo estaba ahí sentado escuchando y sentí como Dios me confirmaba que tenía que compartirles lo que les voy a compartir. Porque nos está tocando como hijos de Dios vivir en una época donde tenemos que ser un tipo especial de hijo de Dios, donde tenemos que tener ciertas características especiales de hijos de Dios. Y ese día ya nos compartía, así que si usted no vino a ese discipulado general, yo le recomiendo que usted se meta, que busque la información, que venga este próximo miércoles porque va a estar buenísimo. Pero Dios me ponía que compartiera esta palabra, y es que la realidad es que las relaciones en un cristiano del 2019 son muchísimo más importantes de lo que a veces creemos, imaginamos o incluso practicamos. Yo no sé si usted conoce a esas personas que cuando está teniendo problemas relacionales, no sé, con su novio, con su novia, le afecta todo. Anda tuiteando ahí como sad, que alguien me ayude. Estoy triste, necesito una compañía. O esas personas que a todos nos pasa, que nos afectan en el trabajo. Tenemos un problema relacional y en el trabajo andamos distraídos, metemos las patas, cometemos un montón de errores, porque la realidad es que las relaciones afectan nuestros estados de ánimo, afectan nuestro trabajo, afectan todo lo que nos rodea. Somos seres relacionales, Dios nos hizo así. Hay un estudio que se llama el Grant Study que hizo la Universidad de Harvard en 1939. Ellos comenzaron y es el estudio más grande que se ha realizado en la historia. Es un estudio que duró 75 años y ese estudio se hizo a 268 personas. Entonces esta universidad seleccionó a 268 personas y durante este montón de años estudiaron su vida. Todos los años se reunían, les hacían pruebas, exámenes, conversaciones. Y después de 75 años de hacer constantes análisis de su calidad de vida, de su salud, de todo lo que ellos eran, se dieron cuenta que las personas que tuvieron mejor calidad de vida y las que vivieron mayor cantidad de años y las que expresaban haber tenido una vida más plena y feliz son las que tenían relaciones cercanas, profundas, relaciones íntimas, duraderas. Porque estas personas encontraron la felicidad y la plenitud no en las cosas materiales, no en las circunstancias pasajeras de vida, sino en las relaciones. Y el mundo en el que vivimos, el mundo en que a vos y a mí nos ha tocado enfrentar como hijos de Dios, es un mundo que aparentemente es más relacional. Pero la realidad es que cada vez estamos más distanciados porque tenemos 4,000 amigos en Facebook, pero de todos esos 4,000 no vemos a nadie nunca. Tenemos 300 amigos, 400 seguidores en Instagram y de esos no nos tomamos nunca un café con ninguno. No tenemos contacto de tú a tú, podemos hablar instantáneamente con alguien que está al otro lado del mundo, pero nos cuesta muchísimo más tener relaciones cercanas. Una persona por medio de este dispositivo puede ser el más extrovertido que usted se imagine, pero en persona usted dice, pero ¿quién es este? Manda stickers, videos, audios, eso es un fenómeno de las redes sociales, pero en persona es callado, le cuesta, no tiene capacidad de relacionarse. ¿Cuántos les ha tocado encontrarse con gente así? Es un mundo en el que vivimos, en que aparentemente tenemos más conectividad, pero tenemos más distancia con los que nos rodean. Y pensando en esto, y pensando en la vida de Jesús, y si usted se pone a estudiar quién era Jesús, Jesús era un experto en socializar. Jesús era un experto en relaciones. La palabra de Dios nos enseña cómo Él socializó con ciegos, socializó con pobres, socializó con prostitutas, socializó con niños, socializó con familias, con líderes religiosos, socializó con cobradores de impuestos, socializó con pescadores, con fariseos, con soldados del ejército romano, socializó con jefes del ejército, socializó con samaritanos, con judíos, con leprosos y hasta con suegras. Socializaba con todo el mundo. Jesús era ese compa que es escandaloso. Ustedes han visto ese compa que se ríe durísimo en todo lado y uno dice, uy, qué vergüenza. Escuchó esa risa ahí, ese es uno de esos compas. Usted ha visto ese compa que es súper extrovertido, que con todo el mundo habla, que van a un lugar donde hay un montón de gente y usted a los 3 minutos vea que está hablando con alguien y uno dice, pero ¿en qué momento?
Y al otro rato ya se están riendo y le está compartiendo su vida y se siguen en redes sociales. Jesús era ese tipo de amigo que se ríe durísimo, que habla, que con cualquiera que se topaba él hacía un momento importante. Él marcaba vidas a través de su vida social. Era extrovertido. Un día de repente estaba enojado y levanta las mesas y las bota, y todos los amigos decían: uy, qué bañazo con Jesús, ¿cómo va a estar haciendo esto? Al día siguiente se invitaba él mismo a la casa de alguien. Decía: hey, voy a ir hoy a tu casa a comer, a quedarme a dormir. Al día siguiente estaba en una fiesta y se acababa el vino y decía: ¿qué? No, hombre, esta fiesta tiene que seguir. Y convertía el agua en vino. Ese era Jesús. Era experto en socializar, era experto en hacer relaciones, era experto, y él sabía la importancia de esos vínculos. Él sabía la importancia de esos pequeños momentos, ya sea muy cortos, ya sea un poco más duraderos, o relaciones de larga duración. Él sabía la importancia que tenían. Y pensando en esto, yo meditaba en cómo la época en que vivimos requiere de hijos de Dios que comprendan esta importancia. Pero lamentablemente a los cristianos nos encanta hacer relaciones acá, dentro de nuestra burbuja pandereta, donde decimos: hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, siembra, reino de los cielos. Todas esas palabras panderetas, ¿verdad? Aceite, unción, buenísimo. Somos expertos en hacer relaciones así. Pero afuera de la burbuja nos cuesta un poco más, porque pasan dos cosas: o nos lleva la corriente, porque entonces hacemos relaciones y tal vez no tenemos la suficiente firmeza para ser hijos de Dios y ser luz allá afuera, entonces nos lleva la corriente, o nos aislamos y decimos: no, yo no voy a compartir con ese fulanito, yo no voy a andar con ese montón de pecadores, y nos metemos como dentro de nuestra burbuja pandereta, cómodos, pero afuera nos cuesta socializar un poco. Somos como medio torpes a veces, con todo el respeto, a veces, y me incluyo, somos como que nos cuesta, como ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos relacionamos con personas de distintas formas de pensar, de distintas ideologías, con vecinos, con familiares? ¿Cómo nos relacionamos con personas que tal vez tienen gustos sexuales diferentes? ¿Cómo nos relacionamos con gente que tiene otras creencias, otra fe? Entonces nos aislamos. Y como hijos de Dios, muchas veces somos buenísimos en nuestra burbuja, pero afuera nos cuesta. Afuera nos sentimos incómodos. No es como un lugar de confort para los cristianos. En el trabajo está el grupito que hace todas las cosas que usted sabe que no están bien, y entonces usted se siente como ¿qué hago? Si hablo con ellos estoy pecando, pero si no les hablo entonces no estoy siendo luz, y se nos hace un enredo. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado un montón. A veces nos cuesta un poco entrar en esas relaciones que son vitales para el cristiano del 2019. Un cristiano en 1980 tenía que tener ciertas características. En el 2019 a usted y a mí nos ha tocado enfrentar un mundo diferente que tiene que tener ciertas características diferentes. Jesús es el mismo, su presencia es igual, su amor es igual, pero nosotros tenemos que tener ciertas habilidades y ciertas características diferentes. Entonces, pensando en esto y estudiando la vida de Jesús, me encontré un pasaje y una historia que me parece increíble. Le voy a pedir que usted abra la palabra de Dios en Lucas 19. Lucas 19, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 19. Y está la historia de un hombre que se llama Zaqueo. Tal vez muchos lo han escuchado o muchos tal vez no, y quiero que lo podamos leer. Lucas 19, versículo 1, dice lo siguiente: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor,
Daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y esta historia es increíble porque nos encontramos con un hombre que dice la palabra que era cobrador de impuestos. Y no solo era cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Entonces en esa época el pueblo romano tenía un dominio completo sobre toda esta ciudad. Y Zaqueo era de esa ciudad, pero trabajaba para los romanos. Entonces imagínense cómo lo odiaba el pueblo, porque trabajaba para la gente que los tenía esclavizados. Y tras de eso los cobradores de impuestos tenían mala fama, como quien dice que se llevaban una tajada de esos impuestos, cobraban más caro, abusaban y robaban dinero. Entonces Zaqueo era una persona que tenía súper mala fama, era una persona que todo el mundo odiaba, que todo el mundo lo conocía como un pecador, como alguien que estaba súper lejos de sus creencias, súper lejos de poder tal vez tener un encuentro con Jesús, de tal vez poder relacionarse con Jesús o tener algún tipo de fe. Pero parece increíble porque Zaqueo, cuando se da cuenta que Jesús va pasando, se interesa en Jesús. Zaqueo, cuando se da cuenta que Jesús va pasando por la zona, dice la palabra que corre y se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús. Entonces esto me hace pensar que toda esa gente que está allá afuera, con la cual a veces nos cuesta muchísimo relacionarnos, toda esa gente que está allá afuera, la cual pensamos que son los más pecadores, que nunca van a querer nada de Jesús, que nunca van a jamás venir a la iglesia, ni jamás comportarse como un hijo de Dios, esa gente, así como Zaqueo, están interesadas en Jesús. Jesús sigue siendo atractivo para cualquier persona que está allá afuera. Jesús sigue siendo atractivo para el pecador más pecador, para el que piensa completamente opuesto a lo que vos pensás, para el que tiene tantas cosas y circunstancias en su vida que pareciera que no va a calzar nunca en una relación con Jesús. Esas personas, así como Zaqueo, siguen interesadas en Jesús. Jesús sigue siendo atractivo porque Jesús sigue siendo la única persona capaz de llenar los vacíos que tienen. Jesús sigue siendo la única persona capaz de llenar todas las áreas de sus vidas. Entonces, aunque son más pecadores, son los que entre comillas son los menos merecedores, son los que entre comillas menos calzan en la iglesia o menos calzan estando a la par de Jesús, ellos siguen viendo a Jesús atractivo. Aunque sus vidas aparentemente demuestran lo contrario, Jesús sigue siendo atractivo para cualquier persona. Cualquier persona sigue necesitando y dependiendo de Jesús, no importa quiénes son y quiénes hagan. Aunque no comprendan la Biblia, aunque piensen distinto, siguen necesitando de Jesús. Pero ¿qué pasa? La historia nos cuenta que Zaqueo se sube al árbol, que Jesús lo llama y se van a cenar. Y no nos da detalles específicos. No, yo quisiera, y cuando lleguemos al cielo yo le voy a preguntar qué hablaron, qué conversación tuvieron en ese lugar, porque Jesús se invitó solo. Dijo: yo voy a ir a su casa hoy, punto final. Y se fue con él, pero no nos dice qué hablaron, cuánto tiempo estuvo, si se quedó muchos días, si se quedó solo un día, qué conversación tuvieron. Pero lo que sí nos muestra son 3 puntos que como hijos de Dios y como cristianos del 2019 y como gente que comprendemos la importancia de las relaciones, deberíamos de poner en práctica todos los días. Número 1 está en el versículo 3, porque dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera sicómoro. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué Zaqueo hizo eso? Si usted aquí tiene una persona pequeña, un niño, o entre más pequeño sea, y hay una multitud grande al frente, para esa persona pequeña, escurridiza, es más sencillo o más difícil meterse entre la multitud. Cuando usted anda con su hijo, usted le dice: no se me suelte, porque en medio de esa gente se me pierde. Se mete en medio de todas esas personas. Entonces Zaqueo, más bien, su estatura no era un impedimento para llegar a donde Jesús. Más bien seguramente era que era más sencillo, él se hubiera podido meter. Y si lo comparamos, yo estaba pensando en la mujer del flujo de sangre, por ejemplo. Ella quería llegar hasta donde Jesús, estaba enferma y hizo lo que sea para llegar donde él. Se metió en medio de la multitud, iba empujando, y hasta que lo toca y Jesús dice: sentí que poder salió de mí. Entonces Zaqueo en realidad no era que no podía llegar hasta donde Jesús por su estatura. Era más bien que él no quería, que había algo que lo estaba frenando, que había algo que representaba una barrera para él, y que él mejor decide subirse a un árbol y ver a Jesús a lo lejos. Verlo atractivo, ver cómo que Jesús puede traerle una respuesta, pero en vez de aprovechar su estatura,
más bien siente que hay una barrera que lo aleja de Jesús y él se aleja y se sube a un árbol. Porque esa mujer que corrió y fue por su milagro y se metió en medio de la multitud pudo llegar hasta donde Jesús y Zaqueo no. ¿Por qué? Porque él no se aprovechó de su tamaño, de su estatura, y más bien se hizo escurridizo y llegó hasta donde él estaba. Y es porque muchas veces los que estamos cerca de Jesús, la multitud que estamos cerca de Jesús, no aquí en el centro evangelístico, en otro lugar, con nuestras actitudes, con nuestras formas de tratar a las personas que están afuera, en vez de representar un puente hacia Jesús, representamos una barrera. ¿Por qué? Porque la gente sabía quién era Zaqueo. Entonces si Zaqueo se acercaba, seguramente iban a decir: uy, no, este no es el ladrón, uy, este no es el que no roba, y usted qué está haciendo aquí si usted no se merece estar con Jesús. Entonces Zaqueo dice: ay, yo quiero estar con Jesús, pero mejor decido subirme aquí y verlo a lo lejos. Quisiera tener un encuentro con él, pero hay una barrera, y esa barrera eran las mismas personas que estaban alrededor de Jesús, las mismas personas que seguían a Jesús. En vez de aplaudirle y de felicitarle y decirle: hey Zaqueo, qué increíble que quieras encontrarte con Jesús, Zaqueo dice: no, ya me han juzgado otras veces. Ese que va ahí es el que me hizo mala cara aquel día. Ese que va ahí a la par de Jesús es el que me dijo que yo era el peor, el que me dijo que yo era el más pecador, el que me dijo que yo nunca iba a cambiar. Y entonces representaba una barrera para Jesús, para Zaqueo, de llegar a Jesús. La condición de Zaqueo, la vida de Zaqueo, lo que él había hecho era muy pesado para él mismo, porque él sentía que todos los que estaban alrededor de Jesús no podían aceptar quién él era y no le iban a permitir llegar hasta él. Y meditando en esto, usted se da cuenta, usted sabe por qué en YouTube hay tantas millones de reproducciones en todos los predicadores. Véntase a ver las predicas de Ante Gebel, de Andrés Speaker, de todos los predicadores. ¿Usted cree que todos esos son puros cristianos? ¿O pura gente de iglesia? No. ¿Usted sabe por qué tiene tanto éxito esos canales de YouTube, esos podcasts? Porque la gente hoy en día prefiere sentarse en su casa y escuchar y recibir de Dios ahí antes de venir a tener una experiencia en comunidad, antes de meterse en medio de la multitud. Porque como no hemos sabido relacionarnos con ellos en el trabajo tal vez, o en nuestro barrio, o en nuestra casa, van a decir: ¿qué diferencia va a haber en la iglesia? Como me rechazan en la casa, me van a rechazar en la iglesia. Como me rechazan en el trabajo, me van a rechazar en la iglesia. Y por eso hay tantos millones de reproducciones, y por eso muchos deciden, así como Zaqueo, subirse y ver a Jesús a lo lejos. Quisieran tener un encuentro con él, quisieran tener una vida con él, quisieran poder relacionarse y tener una vida de iglesia y de comunidad, pero muchas veces han sentido que los que están alrededor de Jesús le empujan antes de acercarle. Le empujan antes de poder mostrarle a Jesús, antes de poder ser un puente. Pero ¿qué sigue pasando en el versículo 5? Pasa algo impresionante. Dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Diga: por su nombre. Le dice: Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Lo increíble de esto es que la palabra es muy específica. Dice: lo llamó por su nombre. Y si usted investiga y usted busca la palabra Zaqueo, tiene un significado, y significa en griego puro e inocente. Y wow, me explota la cabeza, porque Jesús lo vuelve a ver, y donde él está escondido, porque en su mente y en su corazón y lleno de condenación y de culpa, él solo pensaba: soy ladrón, soy el peor, nadie me quiere, ahí está Jesús, pero yo no puedo llegar a él. Jesús se vuelve y le dice: hey, vos, puro e inocente, voy a ir a cenar hoy contigo, voy a ir a tu casa. Jesús vuelve a ver a Zaqueo y no le dice: hey, vos el ladrón, hey, vos el que nadie quiere. Le dice: puro e inocente, así es como te veo yo. Quiero estar hoy contigo, quiero tener una cita con vos, quiero tener un encuentro con vos, quiero tener una relación con vos. Entonces Jesús nos enseña cómo Él ve a la gente por quién es y no por lo que han hecho. Él ve a cada una de las personas aquí en la casa de Dios y allá afuera como Él las ve a través de su sangre y de su sacrificio, como puros e inocentes. Y esto nos deja una gran lección, porque muchas veces decimos: no, es que ese borracho mi papá no va a cambiar nunca.
No, hombre, es que mi mamá, que es esto y esto y lo otro, Dios nunca la va a cambiar. No, hombre, si es que aquí eres un gran mentiroso. O aquí mismo dentro de la iglesia, fulanita. Sí, la del ministerio de alabanza que cayó con el otro. Y andamos poniendo etiquetas muchas veces. O a nosotros nos ha pasado muchas veces que otros nos etiquetan y nos sentimos mal, pero Jesús solamente se vuelve y le dice: hey, puro e inocente, eso es lo que sos para mí. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que otros digan, no importa las etiquetas que te hayan puesto, para mí sos puro e inocente. Y aunque otros te alejen y otros te separen, Jesús para un momento, se detiene y en medio de toda esa multitud vuelve a ver a alguien en un árbol y le dice: para mí sos puro, para mí sos inocente y quiero conocerte y quiero tener una relación con vos. O sea, Jesús en ese momento borró una línea divisoria entre buenos y malos. Una línea divisoria entre cristianos justos, santos, buenos, que nos vamos al cielo, que tenemos la razón siempre. Y borró esa línea que del otro lado estaban los pecadores, los malos, los que se van al infierno, los que, ¿cómo se les ocurre vivir su vida con Dios? ¡Qué barbaridad! Y Jesús borra eso y lo vuelve a ver y le dice: para mí sos puro e inocente. Sos puro e inocente. No importa que otras etiquetas te hayan puesto, para mí sos puro e inocente. Y comienza una relación con Zaqueo. Pero la comienza desde el punto, desde la base de que para Jesús a él no le importaba quién era o qué había hecho. A Jesús no le importaba qué es lo que la gente decía. Él comienza una relación con una persona bajo el fundamento de cómo la sangre de Cristo puede llegar a transformar a alguien. Él comienza una relación y le da importancia a una persona. Y pasa algo increíble, porque después de que hace esto, después de que le quita las etiquetas que otros le han puesto, y seguro Zaqueo dice: a mí, me está llamando a mí en medio de todos estos. Y no solo eso, me está llamando por mi nombre. Llevo años de que nadie me diga que soy un ladrón. Llevo años de que nadie me diga que soy esto, que soy lo otro. Llevo años de que nadie me diga. Y Jesús se volvió y me vio como lo que yo soy. Ahí en lo profundo, debajo de todos mis errores, se volvió y me vio como lo que yo sé que soy, como lo que hay en profundo de mi ser. Y entonces Jesús le dice: debo hospedarme hoy en tu casa. Y vea lo que dice: Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría. Y es que qué diferencia cuando somos como Jesús, cuando entendemos la importancia de las relaciones y vemos a los demás como Jesús los ve. Dice la Biblia que Zaqueo se bajó lleno de entusiasmo y alegría. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ya uno en el barrio tiene el vecino, ¿verdad? O cuando uno andaba allá lejos de Dios y venía ese vecino que siempre le tiraba el bibliazo encima, ¿verdad? Arrepiéntase, usted se va a ir al infierno. Entonces uno lo veía y decía: uy, no, escóndase, le dice que ya viene otra vez de majadero. O cuando venían a tocarle la puerta y el timbre para evangelizarlo: uy, no, agáchese. Y uno se tiraba abajo del sillón para que no lo viera y no tenía que abrirle la puerta. Uy, no, ahí viene esa persona que otra vez viene con la panderetada y me va a decir que vaya a la iglesia, y otra vez me va a decir que me tengo que arrepentir, y otra vez me va a decir que tengo que cambiar. ¡Qué pereza! Y las personas en el barrio a veces nos hacen eso a nosotros. Pero como Jesús volvió a ver a Zaqueo y solo le importó tener un rato de conversación con él, dice la Biblia que Zaqueo bajó rápidamente. Él quiso ir donde Jesús y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Entonces veo que en Jesús había una actitud no de querer convertir a Zaqueo. ¿Cuántos de aquí a veces hemos hecho? No, es que usted tiene que convertirse, usted tiene que transformarse. Y nuestra actitud siempre cuando hablamos con otra persona es que hay que cambiarlo, hay que hacer un giro 180 grados. Todo lo que usted tiene que olvidar y tiene que hacerse una persona nueva, porque esto, y le empezamos a recetar muchas cosas que no están mal, que muchas de ellas posiblemente sean verdades. Pero en la época en la que vivimos, lamentablemente el Dios te ama, arrepentirte porque tenías que ir al infierno, no está mal.
No es que no sea una verdad, pero muchas veces lo que representa es que no estoy dispuesto a sacar de mi tiempo para verdaderamente conocer a esa persona y verla como Jesús la ve, para poder entablar una relación con esa persona. Jesús no vino a decirle: Zaqueo, vamos a ir a comer porque yo tengo que soltarle la lista de todos los pecados que usted ha hecho, usted se va a tener que arrepentir hoy. No dice la Biblia que hablaron, pero nada más dice que Jesús dejó las multitudes, dejó un montón, se sentó con una persona, y en ese momento Zaqueo estaba teniendo una cita inesperada. Él jamás se lo imaginó. Él jamás imaginó que Jesús no quería transformarlo, que Jesús no quería convertirlo, que él quería ir a comer con él, a sentarse a tener una conversación con él, a sentarse en esa noche a poder dialogar con él, a poder sentarse en ese momento con su familia, a pesar de lo que otros decían. Porque dice que la gente empezó a murmurar y que la gente disgustada decía: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Pero la gracia pasó por encima de eso. Somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado de su gracia. Amén. ¿A cuántos Dios les ha dado de su gracia, de su perdón, de sus regalos, de su misericordia? Entonces eso es lo que Jesús espera que nosotros hagamos. Y a veces, por ser un poquito vagos, nos hemos conformado con: Cristo te ama, toma este volante. Y no está mal. Pero la época en la que vivimos, ese volante a ellos, allí en San José, por donde pasa, ¿sabe cuántos volantes más le dan? Como 20. Uno budista, uno musulmán, uno cristiano, y todo le dice: mira, Buda te ama. Mira, y entonces cuando llegan al final, ¿qué diferencia hubo? Vos me dirás: el Espíritu Santo. Claro que sí. Y quiero que quede claro que no estoy diciéndole que si usted hace eso lo deje de hacer. No, pero saquemos un momento para hacer lo que Jesús hacía. Porque Jesús no pasó y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, Dios te ama. Y siguió caminando. Él se detuvo y sacó tiempo para conocerlo. Entonces Jesús aceptó su comida, Jesús aceptó, me imagino, que esa cena, hospedarse con él, y no necesariamente está aceptando su estilo de vida. No necesariamente le está diciendo: Zaqueo, muy bien, todo lo que estás haciendo está muy bien. No necesariamente estaba a favor. Él estaba sacando un momento, estaba teniendo una cita inesperada para Zaqueo. Zaqueo estaba teniendo en ese momento una cita con la gracia de Dios. Estaba teniendo un momento, una cita con el amor de Dios. Estaba teniendo un momento, en ese momento, una cita que él jamás esperó tener. Tenía a Jesús mismo sentado en su casa. Pero pasa algo increíble porque dice lo siguiente: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús no se puso a decirle: cambie ya, deje la vida que tiene. Zaqueo por sí solo, Zaqueo tomó la decisión por sí solo, cuando vio a Jesús que no lo juzgó, cuando vio a Jesús que no le puso etiquetas, cuando vio que Jesús veía quién él era y no lo que había hecho, cuando vio cómo Jesús lo había tratado, que se había interesado en él, en su familia, en su vida, en su casa, cuando vio que Jesús tenía un interés real por él y que no solamente estaba para juzgarlo y para señalarlo, cuando él vio todo eso en Jesús, él se levanta y de su corazón automáticamente nace decir: daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Él solito se empieza a arrepentir. Él empieza a decir a Jesús: yo quiero cambiar. De ese amor que me estás dando, yo quiero más. Quiero renunciar a mi vida pasada. Aunque Jesús no llegó a darle bibliazos y a decirle que se arrepintiera, Zaqueo por sí solo decidió hacer un cambio en su vida. Jesús no le estaba midiendo los tiempos del proceso que él debía de llevar. Jesús no le estaba diciendo: bueno, ya llevamos 10 minutos aquí, que ¿cuándo vas a empezar a cambiar? Usted no tiene idea la cantidad de gente que recibimos allá arriba, que vienen aquí y dicen: es que yo soy homosexual, pero no me siento cómodo porque me hacen caras. No me siento cómodo porque cuando entro a la iglesia lo que quieren hacer es cambiarme. Yo me quiero acercar a Jesús, pero como yo soy, no calzo. Y a veces como que queremos medir los tiempos de los procesos de Dios. Compartimos acá en enero en Fusion Sessions temas como estos, y yo le preguntaba a la gente, y yo les decía: si vos todavía tenés pensamientos y por ejemplo frases como las siguientes: sí, la pareja de homosexuales que se sienta adelante, o la persona que es lesbiana que viene con su pareja los martes y se sienta por allá atrás, o el alcohólico que viene y se sienta por allá atrás,
O si vos te sentís mal porque alguien viene y se sienta al frente y vos decís, no, esa persona ¿cómo se va a sentar al frente? Si vos te sentís mayor que ellos, si vos te sentís, todas esas preguntas, depende de la respuesta que tengas, podemos saber si somos una barrera para esa gente, si somos un puente con Jesús, o si somos una persona que los ayuda a acercarse a Jesús. Entonces Zaqueo, cuando vio todo eso en Jesús, él decidió cambiar por sí solo. Él decidió entregar su vida a Jesús. Él decidió cambiar quién él era, porque Jesús le demostró gracia y no condenación, le demostró amor y no juicio, le demostró que se interesaba por él, le demostró que lo amaba, que quería conocerle un poco más. En ese momento Zaqueo estaba teniendo un encuentro personal con Jesús. El cristiano del 2019 tiene que tener un llamado urgente a no estar peleando, a no estar discutiendo. Si usted está a favor de algo y su compañero del trabajo no, ¿de qué le sirve a usted estar en la peleadera? ¿De qué le sirve a usted tratar de convencerlo? Dios no te llamó a convencerlo, te llamó a acercar a esa persona a Jesús. Dios no te llamó a meterte en el cerebro de esa persona y querer cambiarle sus posturas respecto a lo que sea. Dios te llamó a conocerlo, a compartir con él, a mostrarle tu amor. Si hay algo en que no estamos de acuerdo, podemos seguir siendo amigos. Puedo seguir siendo hijo de Dios con una persona que cree que el aborto no está mal. Pero si cree que el aborto está mal, no, eso es de Satanás y me lo voy a alejar porque esa persona se va a ir al infierno. No, esa persona en ese momento, con esas dudas, con esos cuestionamientos, dependía de vos tal vez para tener un encuentro con Jesús. Vos representabas a Jesús en ese momento. ¿Vos crees que el aborto no está mal? Bueno, yo considero que sí, por X o Y, pero podemos seguir siendo amigos. No voy a intentar cambiarte. Si algún día me pides un consejo, te lo doy. Pero vayamos a comernos un helado. Vayamos a tomar café. Tenés una ideología diferente a la mía, pensás diferente que yo en X y X y X y Y área. Bueno, mi postura es esta, pero eso no nos va a alejar. Eso no va a crear una barrera entre nosotros dos. Es más, venís aquí a la iglesia y pensamos diferente en muchas cosas. Eso no nos va a alejar. Eso no nos va a separar. Podemos seguir teniendo relaciones y que Jesús se encargue del resto. Vos representas a Jesús para las personas de tu trabajo. Vos representas a Jesús para las personas en tu universidad. Vos representas a Jesús para las personas en tu familia, en tu barrio. Entonces, cuando te das cuenta de eso, esa persona no salió al cine con Isaac, salió al cine con Jesús. Esa persona no se fue a comer un helado con Isaac, se fue a comer un helado con Jesús. Porque si yo me hubiera alejado, esa persona tal vez no hubiera podido tener un encuentro con el amor de Jesús. Y yo me voy a comer un helado, tal vez ni hablamos de la iglesia y ni lo invito a la iglesia, pero le demuestro interés por su vida, por su familia, por su casa. Establezco una relación y el día de mañana esa persona necesita de algo y yo no lo juzgué, yo no lo señalé. Y me va a decir, Isaac, es que hay algo en vos diferente, hay una luz, hay una paz que yo quiero tener. Y en ese momento le va a decir, ¿sabes qué? Ese es el amor de Jesús en mi vida. Y va a ser como Zaqueo, yo quiero eso, quiero cambiar mi vida. Porque he sentido que vos me impulsaste a Jesús en vez de alejarme. Nosotros somos Jesús. Somos representantes de Jesús. Esa persona a la cual le has huido tal vez, esa persona de la cual te has alejado tal vez, esa persona, tal vez vos eras la esperanza que tenía. Tal vez iba a tener una cita inesperada con la gracia, así como Zaqueo la tuvo, y era con vos. No, yo en la universidad me siento solo, porque no me va a contaminar de todo este mundo. Yo en el trabajo me siento a almorzar, me pongo los audífonos y no hablo con nadie para mantenerme en santidad. No se trata de eso. Ahí estás metido en tu burbuja, pandereta. No, yo hago todas las cosas y ni trato de ni tener contacto con nadie para no contaminarme del mundo y los demonios. No, el Hijo de Dios tiene que mostrar a Jesús. El Hijo de Dios, el cristiano, tiene que reflejar a Cristo. Y Cristo era el más bombeta de todos. Jesús era el más bombeta de todos. Él se prestaba en todo momento para hablar, para vacilar, para conversar. Y ahí su obra era hecha. Entonces no discuta, no pelee. No queme puentes. No se separe de la gente.
En ese grupo de su trabajo donde usted dice, hombre, es que solo mandan memes y tonteras y nadie manda nada cristiano. Voy a salirme de aquí. No se salga. Si usted era la luz en ese chat y usted se sale, ¿sabe qué pasa? De quedó en oscuridad. Porque aquí en la iglesia hay mucha luz. Demasiada luz. ¿Para qué tanta luz aquí? La ocupamos allá afuera donde hay oscuridad. La ocupamos en los lugares donde vos representás esa luz. Y yo soy una cita de gracia con las personas que Dios me permite estar. Hace un tiempo entré a clases y llevaba un montón de estar en la burbuja pandereta aquí, desde hace como 4 años de que empecé a trabajar a tiempo completo, a servirle al Señor. Y se me había olvidado. Entonces retomé unas clases y tengo compañeros de todo tipo, adolescentes, jóvenes adultos. Y entonces empiezo a acordarme cómo era todo, empiezo a involucrarme y después de varios meses, ¿qué, Isaac? Vamos a ir a la fiesta. Y vámonos a la fiesta. ¿Y para dónde van? A la calle de la amargura. Ustedes solo con guaro, qué pereza. O sea, ustedes solo se divierten así. Vamos a otro lado, yo me apunto a la fiesta, pero vamos a otro lado. ¿En serio usted va? Y jale a otro lado, vamos a hacer algo, salgamos, jale a comer, vamos al cine, jale a jugar bolos, hagamos algo. Pero qué pereza, ustedes solo con guaro. Y al tiempo encontraron una prédica en YouTube. Isaac, mae, usted es pastor. Yo de ahí sí. Con ese tatuaje o sea, usted no tiene pinta pastor. Usted está lejísimo de parecer un pastor. Pero me ha ganado la confianza de ellos. Y entonces de repente me escribía otro por aparte: ¿puedes orar por mí? Es que está pasando algo muy mal en mi familia. Claro, por supuesto que sí. Y de repente alguien ve una prédica sobre sexo que predicamos aquí en la Noche Fusión y me escribe por aparte: ¿en serio usted llegó al matrimonio virgen? ¿Pero cómo hizo? Y había creado un montón de puentes con gente que ni se imaginaba tal vez que era lo que yo hacía. Pero yo lo único que hice fue amar. Y es muy vacilón porque este bimestre me tocó cambiar de horario. Entonces ya no estoy con los mismos. Pero llego a la otra aula y se para una muchacha y me dice: ¿es cierto que usted es pastor? Y yo, sí. Ay, es que ya nos avisaron del otro grupo que usted es pastor, pero que no parece. Porque es que eso es lo que Jesús haría. Entonces haga eso. Haga amistades, haga círculos de confianza. Estar ahí no significa que usted se va a contaminar. Sea luz. No venda sus convicciones lógicamente. No vaya así: no, aquí estoy metido en este bar todo el fin de semana porque estoy siendo luz aquí. No, pero tampoco así. Porque entonces al final te van a terminar cambiando ellos a vos y vos no a ellos alumbrando. Ponga sus límites y sus barreras, pero demuestre que usted puede divertirse, que usted puede conversar, que usted puede hacer relaciones, que usted puede estar ahí con ellos. Y sabe que lo más increíble, que después de todo esto, después de todo lo que sucede y que Zaqueo decide hacer eso, la historia termina diciendo: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero Hijo de Dios. O sea, la salvación y el amor de Dios no solamente llegó para Zaqueo, sino para toda su familia. Un momento con una persona puede estar representando un cambio para esa persona y para toda su familia. Un momento de gracia, de que no señalas a alguien, de que no lo juzgas, puede estar representando un cambio en su vida y en la vida de una familia completa: esposa, esposo, hijo, hija, tío, abuelo, la casa completa. Porque cuando la gracia de Dios se encuentra con alguien, cuando el fuego y el amor de Dios se encuentra con alguien, siempre se expande, siempre corre. Porque entonces ese familiar empieza a decir: mira, yo te veo algo diferente. Sí, es que tuve un encuentro con el amor de Dios, tuve un encuentro con la gracia de Dios, tuve un encuentro con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo. Entonces vos decidís si querés hacer un encuentro de gracia, si querés dar un golpe de gracia. La gracia de Dios es así, es exagerada, rompe límites, brinca barreras, brinca obstáculos. O si querés quemar puentes y quedarte aquí en la burbuja pandereta. O si querés ser como Jesús y llevar de su amor. Le voy a pedir a la banda si me puede acompañar, por favor. Y en este momento yo quiero que penses por un momento.
¿Cómo ha sido tu estilo de vida? ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Cómo ha sido tu forma de comportarte afuera de esta burbuja cristiana, afuera de esta burbuja pandereta? ¿Cómo te comportas? ¿Qué relaciones has hecho? Y no solamente eso, porque Dios también me ponía muy fuerte que también hay muchas personas que en ocasiones se han sentido como Zaqueo, que en ocasiones se han sentido llenas de marcas en su vida, llenas de señalamiento, de juicio, llenas de culpa, de condenación. Cualquiera que sea tu caso, Jesús en esta noche ha venido para tener un encuentro con nosotros primeramente, para que luego nosotros salgamos a tener encuentros y que representemos a Jesús allá afuera. Así que cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás y pensá por un segundo en el cristiano que ha sido hasta el día de hoy. Y yo no vine aquí a hacer sentir a nadie culpable, a que nadie se sienta con condenación. Dios hoy te está llevando a algo nuevo. Y ahora en medio de la alabanza, Coqui lo decía, es algo nuevo en tu vida. Y cuando Dios nos da algo nuevo, no es solamente para vos, es hacia afuera también. El cristiano del 2019 tiene que ser como Jesús. El de todas las épocas, pero el de la época en que estamos requiere de algo más. Requiere de un compromiso mayor. Requiere de romper barreras. Requiere darle oportunidades a ese que le has dicho que es el drogadicto del barrio de toda la vida. Requiere que le digas, hey, para mí no sos el drogadicto del barrio. Requiere que le digas a tu mamá y a tu papá, para mí no sos el agresor, el alcohólico. Para mí sos puro e inocente. Así que ahí donde estás puedes tener una conversación con Dios. Ahí donde estás puedes tener una conversación con Jesús en este momento. Háblale a Él. Si tienes que pedirle perdón tal vez porque te has alejado, o tal vez no lo habías visto como Dios hoy te lo quiso mostrar. Tal vez te habías apartado, te habías alejado, te habías encerrado en tu burbuja. Tal vez habías condenado, señalado, juzgado. Tal vez había sido como ese grupo de personas que representaban una barrera entre Jesús y Zaqueo. Y en este momento decirle, Jesús, yo quiero ser como vos. Jesús, yo quiero amar como vos amás. Jesús, yo quiero amar como vos amás. Yo quiero relacionarme como vos lo hacías. Yo quiero ser Jesús para las personas. Yo quiero representar a Jesús en mi casa, en mi barrio, en mi familia. Yo quiero representar a Jesús en todo lugar donde voy. Si vos en esta noche estás necesitado y urgido del amor de Dios, si vos en esta noche estás necesitado y urgido de un encuentro con la gracia de Dios, y te habías sentido como Zaqueo, alejado de Dios, querías verlo pero no sabías cómo, Él te dice hoy, aquí estoy para tener una cita con vos. Si quieres puedes ponerte de pie, si quieres puedes quedarte sentado, si quieres puedes arrodillarte. No importa, Jesús está llegando ahí hasta donde estás. Jesús te dice hoy, para mí sos puro e inocente. Para mí sos pura e inocente. No importa lo que otros hayan dicho, para mí sos pura y puro e inocente. No importa las etiquetas que otros te hayan puesto, para mí sos puro y pura e inocente. Y quiero tener una relación con vos. Antes de hablar, ya cantaba sobre mí. De respirar, soplaste tu vida en mí. Aún antes de nada, ya cantaba sobre mí. Has sido tan bueno. De respirar, soplaste tu vida en mí. Reciba la gracia de Dios en este momento. Canta esta canción recibiendo el amor de Dios, recibiendo la gracia de Dios.
Reciba la gracia de Dios. La gracia de Jesús es imprudente. Brinca barreras, brinca obstáculos, brinca religiosidad, brinca estructuras. Y si hoy habías tenido estructuras en tu mente y en tu corazón y en tu vida cristiana, hoy la gracia de Dios quiere romperlas. Quiere llegar hasta lo profundo de tu vida, quiere llegar a tu familia, a los tuyos. Solo permite que el amor de Dios fluya en esta noche. Tu enemigo fui, tu amor perdió por mí. Ha sido tanta bueno. Mis días sin valor, pagaste mi precio por mí. Dígaselo a Dios, su amor es invencible, su amor es maravilloso. No importa lo que otros hayan dicho, su amor en esta noche quiere alcanzarte. No importa cómo otros te hayan visto, su amor deja todo si viene por vos en esta noche. Su amor llega hasta donde estás abajo del balcón. Su amor llega hasta donde estás ahí sentado, sentada, dudando, meditando. Su amor y su gracia llegan en esta noche. De pecado, no hay pasado, no hay sombra de temor y de miedo, no hay mentira que el enemigo te haya dicho que él no pueda derrotar, no hay oscuridad tan densa que él no pueda alumbrar en tu vida, en los tuyos, en tu familia, no hay circunstancia que parezca tan grande que él no pueda brincar para llegar hasta vos y llenarte de su amor. Conmigo, con mi vida, con mi corazón. Recibimos de tu gracia en esta noche. Dejamos la culpa, la condenación, el pecado, el pasado atrás. Y hoy empezamos una nueva relación con vos. Hoy empezamos una nueva etapa con vos. Hoy decidimos sentarnos a la mesa con la gracia. Tener un encuentro maravilloso con la gracia de Jesús. Tener un encuentro maravilloso con el amor de Dios. Tener un encuentro maravilloso y una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, un nuevo impulso, una nueva etapa en tu vida, en lo que Dios te ha llevado a hacer, en lo que Dios te ha llevado a cambiar, en lo que Dios ha expuesto en tu vida y en tu corazón. La gracia de Jesús lo alcanza todo. La gracia de Jesús lo pasa todo, lo cubre todo. La gracia de su amor va por encima de quienes somos y de lo que podemos hacer. Real su amor en nuestras vidas, para que luego ese amor pueda fluir en otras vidas. Así que en este momento recibí el amor de Dios, el amor
que echa fuera todo temor. El amor que es el que te da seguridad de que no estás solo, de que no estás sola, porque Él te ama. El amor que es el que te da la confianza para que sigas adelante. El amor que es el que te dio los dones, los talentos, las puertas que tenés abiertas. El amor que te cuida, que te entiende, que te abraza, que te sana, que te levanta. El amor que no te va a dejar nunca, aunque a veces no comprendas las circunstancias. Recibe ese amor en esta noche. Jesús, recibimos de tu amor, papá, recibimos de tu amor. De ese amor salvaje, de ese amor imprudente, de ese amor que no le importa a nada ni a nadie, que está ahí con vos. De ese amor que pasa por encima de cualquier cosa. Deje que el amor de Dios fluya en su vida. Deje que el amor. En este momento se están yendo temores. Hay gente aquí que se sentía débil, que se sentía cansada. Hay gente aquí que sentía que ya no podía más. En este momento el amor de Dios está inundando tu vida para que salgas de aquí fortalecido y fortalecida. En este momento el amor de Dios te está recordando quién sos. Te está recordando lo que vales. Te está recordando lo que Él hizo por vos ya. Te está recordando cuánto te ama. Qué tan importante sos para Él. Qué tan importante sos que Él sacó esta noche para tener una cita con vos. Qué tan importante sos. Que no importa cuántas veces hayas venido, cuántos años lleves en los caminos de Dios, hoy para Él sos igual de importante que el primer día. Hoy para Él solo estás vos y Él a la mesa.